Bueno, estimados compañeros, público en general, tengan ustedes muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Santa, Alba Velázquez, Brian Paul, Arteaga Macedo Abel, Cruz Silva Tania, Flores Bringa Jean-Pierre, Montalbán González Caterina. El curso del día de hoy es de estructuras hidráulicas bajo el mandato del ingeniero Rubén López Carranza. El día de hoy le vamos a exponer sobre el tema de lechos amortiguadores, tanques, cuencos, colchones o disipadores de energía. Y para todo esto nos hemos reunido junto a mis compañeros y a través de cada diapositiva iremos explicando lo que nos explica el tema, ¿no? Eh, una pequeña introducción. Los tanques amortiguadores deben ser cubiertos con concreto de buena calidad para prevenir los peligros de la erosión. La longitud del resalto debe caer dentro del cuenco o colchón. Los tanques amortiguadores deben ser de talud vertical o tan verticales como se pueda, ya que en los trapezoidales el resalto hidráulico resulta menos estable. Este se forma solamente en la porción central del estanque, mientras que en las zonas laterales estarán ocupadas por corrientes que vienen del extremo inferior del estanque y desbaratarán el resalto, ¿no? Sin embargo, a veces la construcción de un tanque trapezoidal en lugar de un rectangular se ve justamente justificado por lo económico. Los lechos de amortiguadores generalizados, la altura elaborado de diseños generalizados de tanques amortiguadores en función del número de Froude, todo esto es el caudal, ¿no?, que llegaba al tanque, solo para secciones rectangulares. Como podemos ver en las imágenes, en la forma A está el número de Froude entre 1.7 y 2.5. Este es el régimen antes de un resalto. Ahí podemos ver en la imagen. En la segunda imagen, la forma B, está el número de Froude de 2.5 y 4.5. Este es entre el régimen de transición. En la forma C vemos la zona de resalto bien balanceados, está entre 4.5 y 9, ¿no? Es el número de Froude. Y la cuarta imagen, que es la forma D, podemos ver el resalto efectivo, pero con una superficie muy irregular, de aguas abajo, ¿no? Este es ya mayor de 9 en lo que es el número de Froude. Los lechos amortiguadores para números de Froude menores de 1.7, en este caso el tirante conjugado mayor es el doble del conjugado menor. Como podemos ver, la velocidad V2 es la mitad del V1. Por lo tanto, no se requiere la construcción de lechos amortiguadores, nada que ver, ni otros dispositivos. Sin embargo, en la práctica, en estos casos se suele construir por seguridad un colchón de longitud de 4 o sea, por el tirante conjugado mayor, ¿no? Sin ningún dispositivo de amortiguador con profundidad mínima de 0.30 metros, de manera que quede garantizada la disipación de energía para la ocurrencia de diferentes caudales. El hecho de amortiguadores para números de Brodel entre 1.7 y 2.5. En este caso la corriente no presenta una turbulencia activa, y si bien es cierto que no es necesario, o sea, que no se necesita amortiguadores, ¿no?, se proyecta un colchón similar al caso anterior, con una profundidad que podría ser también de 1.15 por el tirante conjugado mayor menos el tirante normal en el caudal de aguas abajo, ¿no?, de Y2. La longitud del colchón se puede estimar en 4 por el tirante conjugado mayor o 6 veces lo que es el tirante conjugado mayor menos el menor, pues, ¿no? Ahí vemos la imagen. La forma A, que es el régimen antes del resalto, ¿no?, de 1.7 y 2.5. La tercera sería lechos amortiguadores para números de Froude entre 2.5 y 4.5. En este caso no se forma un verdadero resalto hidráulico. Los lechos amortiguadores para este tipo de régimen no producen una disipación efectiva, debido a que el oleaje propagado por el flujo oscilante no puede amortiguarse completamente y sale fuera del colchón. Para todo esto es preferible elegir las dimensiones necesarias
y cambiar las condiciones de régimen de la corriente, ¿no? Ya con esto bastaría en elevar el número de fraude a 4.6. Ahí como podemos ver en la imagen, es el régimen de transición de 2.5 y 4.5. El hecho de amortiguadores para números de fraude mayores a 4.5, en este caso podemos ver ahí en la imagen, se forma un verdadero resalto hidráulico, como podemos ver por la presión. Existente una seguridad debido a los dispositivos de colchón para que el resalto hidráulico no se prolongue más allá de la longitud del mismo. El uso de este lecho está limitado a velocidades menores de 15.24 metros sobre segundo. En la siguiente figura nos ilustra la dimensión de estos lechos, llamados también tipo 2. Ahí como podemos ver la forma C, es un zona de resalto bien balanceado, es entre 4.5 y 9, y la forma D, pues no, que es un resalto efectivo, pero con una superficie muy irregular aguas abajo, que es de mayor a 9. Y de acá le doy paso a mi siguiente compañero, quien les va a seguir explicando un poco más sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, para continuar con la exposición yo les voy a hablar de los tanques sépticos. Definición. Un tanque séptico es un contenedor hermético cerrado en donde se acumulan las aguas negras y donde se les da un tratamiento primario. Funcionamiento del tanque séptico. Elimina los sólidos al acumular las aguas negras en el tanque y al permitir que la parte de los sólidos se asiente en el fondo del tanque, mientras que los sólidos que flotan, como aceites y grasas, suben a la parte superior a través del denominado proceso séptico. Para darles tiempo a los sólidos a asentarse, el tanque debe retener las aguas negras por al menos 24 horas. Se estabiliza la materia orgánica de esta agua para lograr transformarla en un lodo inofensivo. Sedimentación. El tanque séptico crea dentro de esta una situación de estabilidad hidráulica que permite la sedimentación por gravedad de las partículas pesadas. El material sedimentado se forma en la parte inferior del tanque séptico, creando una capa de lodo que debe extraerse periódicamente. Flotación. Los A y G son materiales menos densos, menos pesados, que con el agua flotan en la superficie, formando una capa de espuma que puede llegar a endurecer considerablemente. Este líquido pasa por el tanque séptico entre dos capas constituidas por la espuma y los lodos. Digestión y compactación de los lodos. La materia orgánica contenida en las capas de lodo y espuma es descompuesta por las bacterias anaerobias y una parte considerable de ellas se convierte en agua y gases. Los lodos que ocupan la parte inferior del tanque séptico se compactan debido al peso del líquido y los sólidos que soportan. Además, estos deben permanecer en el fondo 2 o 3 años para completar su degradación por acción de los microorganismos. Estabilización de los líquidos. El líquido contenido en los tanques sépticos experimenta transformaciones bioquímicas, pero se poseen pocos datos sobre la destrucción de los agentes patógenos. Como el efluente de los tanques sépticos es anaerobio y contiene probablemente un elevado número de agentes patógenos que son una fuerte potencial de infección, no deben usarse para regar cultivos ni descargarse en canales o aguas superficiales. El tema que deberé conocer se trata de las cunetas de estructuras hidráulicas. Las cunetas de estructuras hidráulicas, ¿qué son? Son canales abiertos construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el propósito de conducir el escurrimiento superficial y subsuperficial procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas adyacentes, a fin de proteger la estructura del pavimento. La selección transversal puede ser triangular, trapezoidal o rectangular. Sus dimensiones serán fijadas de acuerdo a los cálculos hidrológicos realizados sobre el área de drenaje delimitada. Pendiente longitudinal generalmente paralela a la de la corona de la carretera. Intensidad de lluvia de la zona para un tiempo de retorno previamente establecido. Con esa información y el cálculo se obtendrá el caudal pico de diseño y las dimensiones de la estructura a construir. Aquí vemos los detalles de las dimensiones mínimas de una cuneta. Tenemos clasificadas por regiones, la región seca, región lluviosa y región muy lluviosa. Para la región seca, la profundidad mínima
es de 0.20 metros y el ancho de 0.50 metros. Para la región lluviosa tenemos la profundidad mínima de 0.30 metros y el ancho mínimo de 0.75 metros. Y por último, para la región muy lluviosa se tiene una profundidad mínima de 0.50 metros y un ancho de 1 metro. Aquí vemos el detalle de cunetas. Tenemos la cuneta de contracuneta, la zanja de coronación y la zanja de recolección, como se puede apreciar en la imagen. El punto de desagüe se limitará la longitud de las cunetas, desaguándolas en los cauces naturales del terreno, obras de drenaje transversal o proyectando desagües donde no existan. Tipos de cunetas. Está la cuneta trapezoidal, la cuneta triangular, la cuneta rectangular y el bordillo, como podemos apreciar en las imágenes. La cuneta de borde son canales longitudinales que sirven para recoger y eliminar rápidamente el agua que cae sobre la superficie de rodadura y que va a ellas debido a su pendiente transversal. Su función es trascendental para su conservación. El enemigo mayor del pavimento de cualquier clase es el agua. Al proyectar una carretera hay que cuidar con todo esmero su recojo y eliminación. La cuneta debe cumplir su función de recojo y eliminación rápida de las aguas de la superficie de rodadura, sin construir un peligro de la circulación. Aquí tenemos una imagen donde nos indica el pavimento, la berma y la cuneta de borde. Las cunetas de coronación son cunetas que interceptan el agua que corre por taludes y la desvían, evitando llegue a carreteras. Se emplean estas cunetas cuando los puntos altos de los cortes son erosionables, se ubican en la parte superior. Pavimento, berma, cuneta de borde. Talud de corte, cuneta de coronación. Aquí tenemos la zanja de coronación que consta del área aferente de las cunetas y de los bordillos de seguridad, como vemos en la imagen. La cuneta de protección. Son cunetas que se ubican al pie de los terraplenes que evitan que el agua acumulada en ellas pueda contaminar la capilaridad de la obra de tierra. De esta forma impide la destrucción de la base. La localización de las cunetas no ofrece ningún problema especial, pues evidente la forma de ellas depende de la cantidad de agua que escurre y del ancho de la carretera, y sus dimensiones dependen del escurrimiento. Terraplén y cuneta de protección. Contracunetas. La función de las contracunetas es prevenir que llegue al camino un exceso de agua o humedad, aunque la práctica ha demostrado que en muchos casos no es conveniente usarlas, debido a que como se construyen en la parte aguas arriba de los taludes, provocan reblandecimientos y derrumbes. Si son necesarias, deberá estudiarse muy bien la naturaleza geológica del lugar donde se van a construir, alejándolas lo más bien de los taludes y en algunos casos para evitar filtraciones. Aquí, como tenemos en la imagen, nos muestra el pavimento, a continuación va la berma, a continuación la cuneta de borde, ahí podemos ver el talud de corte y la cuneta de coronación, está en una parte superior. El talud inferior de cunetas. La inclinación del talud dependerá por condición de seguridad de la velocidad y volumen de diseño de carretera o camino. El valor máximo correspondiente a la velocidad de diseño por kilómetros por hora es aplicable solamente en casos muy especiales, en los que se necesite imprescindiblemente una sección de corte reducida, terrenos escarpados, la que contará con elementos de protección, guardavías, inclinaciones fuera de estos mínimos deberán ser justificados convenientemente y se dispondrán de los elementos de protección adecuados. La profundidad de la cuneta. En cuanto a la profundidad de la cuneta, el ancho del fondo será en función de la capacidad que quiera conferírsele a la cuneta. Eventualmente puede aumentársele si se requiere espacio para almacenamiento de nieve o de seguridad para caída de rocas. En tal caso, la cuneta puede presentar un fondo inferior para el agua y una plataforma al lado del corte a una corta algo superior.
Para los fines mencionados longitudinalmente, el fondo de la cuneta deberá ser continuo, sin puntos bajos. Las pendientes longitudinales mínimas absolutas serán de 0.2% para cunetas revestidas y 0.5% para cunetas sin revestir. El revestimiento. Si la cuneta es de material fácilmente erosionable, se proyecta con una pendiente tal que le infiere al flujo una velocidad mayor a la máxima permisible del material constituyente. Se protegerá con un revestimiento resistente a la erosión. En tanto las protecciones tenemos en los empedrados. De no ser posible desaguar la cuneta en una corriente, el flujo que viene concentrado por la cuneta se debe distribuir y entregar al terreno natural, gradualmente mediante superficies calibradas. Aquí, como podemos ver en la imagen, el empedrado entregado a las cunetas. Disipación de energía. La disipación de energía se produce por la combinación de los diferentes fenómenos tales como la aireación del flujo, que es el contacto del aire con una unidad de área de agua, el cambio brusco de dirección del flujo, la formación de resalto hidráulico e impacto o incremento de la rugosidad del material. El resalto hidráulico es el ascenso brusco del nivel del agua que se presenta en un canal abierto a consecuencia del retardo que sufre una corriente de agua que fluye a elevada velocidad. Aquí hablamos de un flujo subcrítico, cambia a ser un flujo subcrítico. El número de Freud es cuando el número de Freud es mayor a 1, hablamos que se denomina flujo subcrítico. Cuando el número de Freud es igual a la unidad, el flujo se denomina crítico. Cuando el número de Freud es menor a la unidad, el flujo se denomina subcrítico. La longitud es la distancia medida de la cara frontal del resalto, que en este caso en la imagen es Y1, hasta el punto de la superficie inmediata de agua abajo del remolino, el que es el yo, es el cambio de tirante. Los tipos de resalto hidráulico se dan respecto al número de Freud. Si el número de Freud es igual a 1, se llama crítico. Si el número de Freud es igual a está entre 1 y 1.7, es ondulante. Si está entre 1.7 y 2.5, se llama débil. Si está de 2.5 y 4.5, es oscilante. Si está entre 4.5 a 9, es estable. Si el número de Freud es mayor a 9, es un fuerte. El resalto hidráulico, como dice poder, el resalto hidráulico es el cambio de velocidad que se da de un fluido, liberando energía cinética y energía potencial con la caída. Los disipadores de energía. Los disipadores de energía son encargados de amortiguar la energía que requiere el agua en su caída. Por ejemplo, tenemos los tipos de disipadores, que es el salto de esquí, el sumergido, el estrellado. Tenemos los losas con bloques, pilares y umbrales, que son obstáculos que hacen que se reduzca la velocidad. Los tanques amortiguadores para número de Freud mayores a 4.5, entre 2.5 y 4.5. Los disipadores de rejillas, las rápidas, las escalonadas, que son muy utilizadas, la combinación de rápidas lisas y escalonadas, los disipadores por rugosidad, que dependen del material, los rugosores artesanales de caña, las caídas verticales, inclinadas, caídas libres, los disipadores de azul, los descargador a vórtice, los pozos de bandejas, los disipadores tipo Cumming. Bueno, existen tres tipos de diseño. Se produce un resalto dependiendo del número de Freud. Si se produce un resalto oscilante, utiliza grandes bloques en la rápida. Para un umbral de salida y dados amortiguadores, aguas debajo de la bloque de caída. Para un estanque tipo 3, cuando tiene diente deflector en la rápida del extremo de agua arriba y umbral, dado cerca al extremo de aguas abajo. Un pozo amortiguador. El uso de los pozos se basa en la ocurrencia del resalto hidráulico, que es realmente el encargado de la disipación de energía, de tal manera que el pozo en realidad es una estructura que contiene el salto. El pozo amortiguador ubicado al pie de una rápida. La longitud del pozo es LP, como se aprecia en la imagen. El pozo amortiguador. Aquí se puede observar todos los datos. Un ejercicio. Diseñar un estanque amortiguador para disipar la energía al pie de un cimado vertedero. Tenemos que el caudal es 40 metros por segundo, la carga de flujo es 0.8, que es la altura encima del vertedero de la cantidad de agua, la altura de salida del vertedero, que es 1.7,
el ancho del vertedero de 20 metros, la altura del vertedero de 2 metros y la cota de la superficie de aguas abajo para el gasto de diseño, que es 2513.5 metros. Para calcular el Y1, el tirante 1, se hace uso de esta fórmula. El E0 es la altura del vertedero más la altura, el H sub 0 del agua. Tenemos 2.8 metros. El caudal unitario, que es igual al caudal entre el ancho del vertedero, que nos da 2 metros cúbicos sobre segundo por metro. El ángulo, que es igual al largo coseno multiplicado por 1 menos 0.20 por cada unitario por L sub 0, dándonos un Y1 de 0.29 metros. Calculamos la velocidad de entrada del estanque. El caudal unitario entre el Y1 nos da de 6.82. Necesitamos calcular el número de flow para saber el tipo de flujo. Conociéndolo, reemplazando nuestro valor en que es 4.0.4. Para un número de flow que se encuentra entre estos rangos, el tipo de flujo será de un salto oscilante. Entonces trabajaremos para un tipo 1. Calcularemos el TA, que es el tirante de agua en el estanque. Reemplazando nuestros datos, tendremos 1.6. Calculamos la cota de fondo, tendremos que es 2511.84. Calculamos el tirante conjugado, que es el Y2. Reemplazando nuestro número de flow, nuestro Y1 nos da que es 1.52 metros. Calculamos la longitud del estanque, nos dará que es 1.45 metros. Calculamos el número de dientes, reemplazando nuestros datos, nos dará que aproximadamente 20.42. Lo aproximamos al inmediato inferior, nos saldrá 20 dientes. Calculamos la dimensión de los dientes deflectores, nos dará que la altura será 0.50 metros, el ancho 0.29 metros, el largo 0.50 metros, el espacio entre dientes será entre 0.33 metros y el espacio fraccional será 0.21 metros. Calculamos el dimensionamiento umbral terminal. Reemplazamos nuestros datos, nos dará que el dimensionamiento umbral, la longitud umbral será de 0.79 metros. Como resultado, podremos obtener ya en una vista de perfil cómo será nuestro estanque amortiguador. Muchas gracias. Para finalizar la explicación, vamos a tratar el tema lecho de un río. ¿Qué es un lecho? Un lecho es el fondo o la superficie sobre la cual fluye la corriente de agua, como podemos apreciar en la siguiente imagen. Ahora, para más detalles a fondo, vamos a ver un poco los tipos de lecho que existen específicamente en un río. Para ello tenemos 4 partes específicamente de un río que son el canal, el lecho menor, el lecho mayor y el lecho mayor esporádico. Vamos a pasar a detallar cada uno a continuación. Tenemos primero el canal. El canal es la parte más profunda del río. Como podemos ver acá en esta imagen, es la parte más profunda. Es aquello que tiene una forma de arqueta y donde corre con mayor velocidad el agua. Luego tenemos el lecho menor. El lecho menor es aquel que está cubierto por un caudal intermedio, o sea, cuando el río está en su cauce normal, no hay ningún problema. Luego tenemos lo que es el lecho mayor. El lecho mayor está cubierto por las aguas durante su máximo caudal, o sea, donde el río causa su máximo caudal, su máximo volumen de agua que pueda retener. Eso delimita el lecho mayor. Luego tenemos el lecho mayor esporádico, es aquel que ya es cubierto cuando el río ya no puede retener más el agua y pues ocurren inundaciones, desbordes, entonces ahí recién se marca el lecho mayor esporádico. Ahora vamos a ver los tipos de lechos según sus procesos de materialización, transporte, acumulación. Hay 2 tipos de lecho, los de erosión y los móviles, siendo los de erosión los más frecuentes. Los de erosión están limpios de sedimentos y sus aguas no pueden mover esos sedimentos, entonces la mayoría de ríos los presentan. Luego tenemos los lechos móviles, que son aquellos, como su propia palabra lo dice, que sus sedimentos sí se pueden mover, en este caso pueden ser depósitos de rocas y de arena, los cuales están en el río. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación, espero que haya quedado todas las dudas saldadas.